¿Cuántos reconocen que cada día tenemos que arrepentirnos? Que cada día, ¿verdad? Debemos de venir ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Pidiéndole perdón porque cada día le fallamos. Cada día, ¿verdad? Nosotros somos irreverentes a Él. Cada día, ¿verdad? Caminamos no obedeciéndole a Él. A veces, ¿verdad? Dice que la palabra, ¿verdad? Nos va a dar libertad. La palabra, ¿verdad? Es eficaz, dice, y es la que nos ayuda a nosotros a encaminarnos, ¿verdad? En este camino. Yo le pedí al Señor, ¿verdad?, que me diera el mensaje para traerlo, no lo que yo quisiera, sino que lo que el Espíritu Santo, ¿verdad?, sabe que necesitamos. Lo que el Espíritu Santo, ¿verdad?, puso en mis manos fue arrepentimiento. Me recalcaba en mi mente y me recalcaba orándole en la madrugada. La semana pasada, el jueves, me daba el Señor el tema. Y yo decía, arrepentimiento, pues si ya todos estamos arrepentidos, si todos, ¿verdad?, estamos buscando al Señor, todos somos obedientes, ¿verdad?, ante Él. Pero yo meditaba, ¿verdad?, en arrepentimiento, arrepentimiento. Y me llevó a Hechos 3:19, así como leímos, ¿verdad? Que dice, así que dice, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados, dice, vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahí, ¿verdad? Su palabra, ¿verdad? Nos dice arrepentidos. Y yo puse por aquí el significado, mire, dice arrepentimiento. Es un cambio de vida, dice, que implica apartarse del pecado y buscar, dice, el perdón de Dios. Es un principio que nos conduce a la paz y a la salvación. O sea, el arrepentimiento, ¿verdad?, en la vida de un hijo de Dios es muy importante. Es muy importante, ¿verdad?, porque el arrepentimiento abre las ventanas de los cielos a favor de nosotros. El arrepentimiento, ¿verdad?, nos llega a alcanzar la victoria. El arrepentimiento es parte importante en la vida de nosotros. Es verdad, algo que realmente nosotros tenemos que hacer, porque dice allí, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Quiere decir, verdad, que el arrepentimiento es una parte fundamental en la vida de nosotros. Quiere decir, verdad, que el arrepentimiento nos abre puertas. El arrepentimiento, verdad, nos da victoria, porque el enemigo, verdad, cuando estábamos en nuestros deleites y placeres del mundo, nosotros hacíamos lo que queríamos. Pero acá, verdad, debemos de reconocer que debe de haber, verdad, un arrepentimiento interno de adentro de nosotros. Porque fingir que nos hemos arrepentido es fácil, verdad, decir, ok, soy cristiano, verdad, gloria a Dios, me gozo, verdad, con el Señor. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores sí conoce cómo está tu vida. Él sí sabe si verdaderamente, verdad, ese arrepentimiento ha salido del interior de nosotros. Si de verdad nosotros, verdad, como dice allí, que se han borrado vuestros pecados. Si verdaderamente ya fueron borrados, solo usted sabe cómo usted está, verdad, ante los ojos de Dios. Solo usted sabe si verdaderamente usted se ha arrepentido, verdad, verdaderamente. Entonces, verdad, es bien importante. Y conversión dice que es cambio de vida, que significa dejar el pecado y volverse a Cristo. Cambia en nuestra mente y corazón. Al arrepentirnos, verdad, hay algo que se desploma de nuestra mente. Hay algo, verdad, que se arranca de nuestra mente, verdad. Y es cuando Jesucristo toma control de nuestras vidas. Es cuando Él, verdad, viene reconstruyendo todo aquel pecado, verdad, que estaba dentro de nuestra mente. Todos aquellos malos pensamientos negativos, verdad, que traía el enemigo, verdad, a nuestra mente. Nos conducíamos, verdad, como queríamos. Nuestros pensamientos eran, verdad, pecaminosos, dice su palabra. Había mucho pecado, verdad, dentro de nosotros. El arrepentimiento, verdad, a veces como pareja nos decimos, mira, discúlpame, verdad, me arrepiento de lo que te hice. Me arrepiento, verdad, de esto y esto que pasó. Eso lo viví yo tiempos atrás, cuando aquella vieja mujer, verdad, no había sido reconstruida por Cristo. Yo me arrepentía un día y el otro día era la misma. Hoy pedía perdón y mañana seguía siendo la misma. ¿Por qué? Porque solo fue de boca, no me salió de adentro. No salió ese arrepentimiento, verdad, de aquí adentro. Pero cuando sale de adentro, ahí es cuando viene el redargüimiento, verdad, del Espíritu Santo. Es cuando el Espíritu Santo, verdad, nos trae eso ahí adentro y decimos, verdad, verdaderamente sí tengo que ir a postrarme con Dios. He pecado, lo reconozco. Necesito, verdad, ir con Él a pedirle perdón. Por eso dice que el arrepentimiento, verdad, nos ayuda a nosotros a convertirnos en hijos de Cristo, verdad, de ser esos hijos, verdad, esos embajadores del reino celestial. Nosotros, verdad, tenemos un gran privilegio de haber sido adoptados por Cristo Jesús, verdad. Y como dice ahí, si no nos arrepentimos, dice que no serán borrados, dice, nuestros pecados.
Y dice que debemos de arrepentirnos, ¿verdad? ¿Para qué? Allí mismo nos dice, para que venga, dice, de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Para que venga, ¿verdad? Sobre nosotros esa paz, ese gozo, ¿verdad? Esa tranquilidad que tenemos, ¿verdad? Allá adentro. Por eso, ¿verdad? El arrepentimiento realmente debe de salir, ¿verdad? De lo profundo de nuestros corazones, ¿verdad? El arrepentimiento debe de venir, ¿verdad? De adentro. Ese arrepentimiento, ¿verdad? Genuino trae, ¿verdad? A nosotros, ¿verdad? Para demostrar nosotros que hay fruto del Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿verdad? Que nos hemos arrepentido y que Dios ha perdonado cada uno de nuestros pecados. Que lo que antes éramos, ahora ya no somos. Ahora, ¿verdad? Hemos sido redimidos por Cristo. Ahora nosotros, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? A alguien dentro de nosotros. Hay alguien, ¿verdad? Que está dentro de nosotros trabajando en nuestras vidas. Ese Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Que quiere que usted y yo alcancemos el reino celestial. Él no quiere que nosotros nos perdamos. Él quiere que nosotros, ¿verdad? Verdaderamente alcancemos. Dice que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Y verdaderamente, ¿verdad? Si nosotros si hasta el día de ahora hemos llegado hasta aquí, quiere decir que somos valientes. Quiere decir que dentro de nosotros, ¿verdad? Hay valentía para seguir levantándonos, ¿verdad? Para traer ese arrepentimiento hacia Dios, como le decía, como pareja. A veces, ¿verdad? Nos pedimos perdón, pero realmente a veces vuelve eso. Yo le decía a mi esposo, ya no te voy a celar, pero de repente regresaba, ¿verdad? Eso, y se me olvidaba que yo le había pedido perdón. Pero cuando Cristo, ¿verdad? Llegó a mi vida y me enseñó a que, ¿verdad? Verdaderamente, ¿verdad? Ese arrepentimiento tenía que salir de lo profundo, de allá adentro, ¿verdad? Por eso es que dice uno, hay procesos que duelen y realmente hay muchas cosas que duelen, ¿verdad? Cuando Cristo está, ¿verdad? Trabajando en nosotros. Allá en Isaías 55:7 dice, deje el impío, dice, su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá, dice, de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Él es el único que nos puede perdonar. Él es el único, ¿verdad?, que perdona cada uno de nuestros pecados. Aún su palabra lo dice, que en la cruz del Calvario, dice, Él, dice, pagó un precio muy grande por usted y por mí. Ahí Él pagó, ¿verdad?, por todos nuestros pecados, sea grande, sea chiquito, ¿verdad?, sea como sea el pecado que nosotros cometimos, Él fue el único que lo borró. Él fue el único, ¿verdad?, que limpió, el único que purificó, el único que trajo, ¿verdad?, esa limpieza y esa purificación a nosotros. Fue Él, ¿verdad?, verdaderamente. Pero dice allí, deje el impío su camino. O sea, apartémonos de todo aquello que nos contamina. Dejemos, ¿verdad?, todo pecado, toda fornicación, ¿verdad?, todo aquello que antes hacíamos liberadamente, ¿verdad?, ahora ya no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque ahora, ¿verdad?, nos hemos arrepentido ante Cristo. Ahora hemos venido, ¿verdad?, a los pies del Maestro para decirle, ¿verdad?, que nos arrepentimos de nuestro pecado, que verdaderamente, ¿verdad?, nosotros, ¿verdad?, queremos ser purificados por Él, que nosotros queremos, ¿verdad?, que Él perdone cada uno de nuestros pecados, porque aún estando aquí, aunque tengamos años ya de estar, nos hemos alejado a veces de Dios por los procesos, por cosas que a veces llegaron a nuestra vida. Te desanimaste, ¿verdad? Y empezaste a alejarte de Dios, empezaste a claudicar, quizás empezaste a pecar, quizás empezaste, ¿verdad?, a hacer cosas que tú sabías que no eran gratas a los ojos de Dios, ¿verdad? Pero si esta noche usted llegó, quiere decir que Dios no se equivocó con el tema que me dio. Arrepentimiento, ¿verdad? Porque el Señor quiere que su pueblo se arrepienta de sus malos caminos, que nosotros, ¿verdad?, regresemos a Él. Hay cosas, ¿verdad?, que nos han debilitado y quizás hemos perdido la fe, quizás hemos claudicado, ¿verdad? Y hemos dicho, quizás Dios no va a cambiar a mi hijo, quizás Dios, ¿verdad?, tengo años orando por él y quizás Dios no lo va a traer. Tengo años, ¿verdad?, orando por esto y Dios no me contesta. Y quizás eso te ha desanimado porque a veces queremos que Dios, ¿verdad?, conteste rápido, pero a veces, ¿verdad?, hay procesos que son lentos. Hay personas, ¿verdad?, que ahora le piden al Señor y ya mañana reciben la victoria. Pero en otras ocasiones, ¿verdad?, Dios nos pasa por el proceso, ¿verdad?, para que aprendamos a reconocer, ¿verdad?, que verdaderamente es a su tiempo, no al tiempo de nosotros. Y en Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, dice, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso decía el salmista David, ¿verdad? Cuando él pecó, él reconocía que necesitaba ser limpio. Él reconocía, ¿verdad?, que había pecado ante su Dios. Él sabía, ¿verdad?, que necesitaba que su corazón fuera limpio. Por eso le decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Imagínese, él le pedía rectitud. Él le pedía, ¿verdad, Señor? Y en el otro, en el 11, me parece que dice, ¿verdad?, que le dice él, no quites tu Santo Espíritu de mí. O sea, no te vayas de mí aunque yo te he pecado. Él, ¿verdad?, se deleitaba diciéndole, él reconocía que había pecado, ¿verdad? Y por eso le decía, crea en mí un corazón
corazón limpio. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros, que nuestro corazón, ¿verdad?, sea limpio, que nuestro corazón, ¿verdad?, esté íntegro ante los ojos de Él. Y decía Él, ¿verdad?, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Nosotros, ¿verdad?, a veces somos, ¿verdad?, indiferentes a la presencia de Dios. A veces, ¿verdad?, el Señor está queriendo ministrarnos. Decía la alabanza, ¿verdad? Tu fidelidad es grande. Usted no reconoce que Dios es grande en su vida, que aunque usted sea necio, que aunque usted le falle, que aunque usted, ¿verdad?, peque, Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel a la vida de nosotros. Él, ¿verdad?, no porque usted sea desobediente, Él no le contesta lo que usted le pide. Nos bendice sea como sea. Pero Él, ¿verdad?, verdaderamente quiere que tengamos un corazón limpio, un corazón, ¿verdad?, como le decía el rey David, ¿verdad? Renuevo un espíritu recto dentro de mí. O sea, su rectitud debe de estar dentro de nosotros. Nosotros debemos de ser, ¿verdad?, esos cristianos que anhelemos limpieza, que anhelemos purificación, que anhelemos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo de Él venga sobre nosotros y arranque todo lo malo, ¿verdad?, que hay dentro de nosotros. Dice que el rey David estaba arrepentido de su pecado y por eso le decía a Dios que le limpiara su corazón y que le renovara el espíritu. Nosotros debemos de anhelar, ¿verdad?, así como Él. Señor, he pecado, pero aquí estoy. Me arrepiento, ¿verdad?, de todos mis pecados. Me arrepiento, ¿verdad?, de haberte fallado. Me arrepiento, ¿verdad?, de esto que acabo de hacer. Venir ante Él. Pero a veces, ¿sabe qué? Le fallamos, pecamos y nosotros seguimos igual, caminando. Mañana que vaya a la iglesia le voy a ir a pedir perdón. La venida de Él está cerca y ahorita está más cerca que lejos. Yo me recuerdo, ¿verdad?, que ya tiempos estaban diciéndome que el Señor ya venía, que el Señor ya venía, que el Señor ya viene. Y yo pudiera decir, pero pues acabo de cumplir un año más y el Señor no vino. Todavía sigo aquí. O sea, todavía tengo, ¿verdad?, libre albedrío de hacer lo que yo quiero. Pero cuando reconozco que Él ha sido, ¿verdad?, fiel a mi vida y que Él, ¿verdad?, ha estado conmigo aún en aquellos momentos de tribulación, ¿verdad?, aún en mis momentos cuando desobedecía, cuando hacía lo que yo quería, yo miré la mano de Dios moverse en mi vida. Yo sé que Dios es fiel, como decía la alabanza, ¿verdad? Esa alabanza es una alabanza que debería, ¿verdad?, de tocar el fondo de nuestro corazón, porque dice tu fidelidad sigue siendo fiel, ¿verdad? Y verdaderamente Él sigue siendo fiel en la vida de nosotros. Él sigue, ¿verdad?, y permanece siempre fiel. Nosotros, ¿verdad?, somos los que a veces lo hacemos a Él a un lado y decimos, apártate porque yo sola puedo. Yo puedo hacer esto, ¿verdad? Pero verdaderamente, ¿verdad?, cuando hay un arrepentimiento dentro de nosotros, como decía allí, ¿verdad?, hay que convertirnos a Él, hay que buscar de la presencia de Él, hay que anhelar más y más y más de Él, hermanos, porque días difíciles vienen. Días difíciles vienen. Nosotros tenemos un hogar ahorita donde dormir, pero esa gente que perdió su casa, imagínense cómo están durmiendo quizás en albergues, en cuanto allá en su casa, ¿verdad?, aquellas mansiones tenían, ¿verdad?, sus espacios ellos. Y nosotros, imagínense, estamos bien. Debe de haber, ¿verdad?, gratitud dentro de nosotros, ¿verdad?, hacia Dios, de que Él ha sido fiel a nosotros, de que Él permanece con nosotros. Y Jesús, ¿verdad?, también allá en Mateo 4:17 dice, Jesús predicó sobre el arrepentimiento. Predicó, dice, el evangelio del reino de Dios. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso decía Él. Imagínense, nosotros también, ¿verdad?, deberíamos de arrepentirnos porque el reino de los cielos se está acercando cada día más. Cada día más Dios, ¿verdad?, está más cerca. Cada día más, ¿verdad?, estamos más cerca a que las trompetas suenen. Pero ¿cómo nos va a hallar el Señor? ¿Cómo estamos ante Él? ¿Cómo estamos, verdad, con Él? ¿Será que de verdad nos hemos arrepentido y estamos queriendo, verdad, que Él transforme nuestra vida, caminar conforme a lo que Él quiere o caminar conforme a nosotros queremos? Pero allí, verdad, el Señor predicaba, arrepentidos, decía, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él, verdad, le decía a la multitud que el reino de los cielos se estaba acercando. Y la gente sorda, y a veces así estamos nosotros. El pastor, ¿verdad?, las predicaciones de ahorita han estado para que nosotros entremos ya en ese fuego, para que nosotros, ¿verdad?, ya nos despojemos, ¿verdad?, de todo lo que ha estado interviniendo, que nosotros avancemos, ¿verdad? Nosotros hasta este tiempo, con todo lo que hemos vivido, con las pruebas y las dificultades que hemos pasado, ya nosotros deberíamos de estar, ¿verdad?, en otro nivel espiritual. Nosotros deberíamos ya de estar, ¿verdad?, con el espíritu, ¿verdad?, recto hacia Dios, buscando, ¿verdad?, más y más
de la presencia, ¿verdad? Cuando ya Dios, ¿verdad? Está fundamentado dentro de nosotros, Él, ¿verdad? Viene trayéndolo, ¿verdad? Esa alabanza que brote de lo profundo. No necesita el que está aquí, ¿verdad? Abriendo, y el que está aquí abriendo el servicio, ¿verdad? El que está dirigiendo el devocional, no te va a llevar a la presencia del Señor. A la presencia del Señor tienes que entrar tú. Tú tienes que llegar con ese anhelo y ese deseo de darle al Rey de Reyes lo que Él se merece, de traerle palabras de gratitud, de traerle palabras de agradecimiento, ¿verdad? De llegar a sus atrios con acción de gracia, de no perder este tiempo que Él nos da, ¿verdad? Estas 2 horas o hora y media, ¿verdad? Que estamos en estas 4 paredes, ¿verdad? Dale al Señor lo que el Señor se merece, deleitarnos en Él, ¿verdad? Con todo nuestro corazón y gemirle a Él para que Él descienda y venga sobre nosotros y traiga esa limpieza y esa purificación dentro de nosotros. Porque ¿sabe qué? Que a veces han pasado cosas dentro de nosotros que nos han amargado. Hay cosas, ¿verdad? Que están dentro de nosotros que no nos dejan avanzar. Yo hace bastante, ¿verdad? Había muchas cosas que yo miraba porque estaba mirando con mis ojos carnales y no me dejaban ver en lo espiritual. Y yo le pedí a Dios, ¿verdad? Que me quitara todo eso porque eso a mí no me dejaba avanzar. Entonces cuando yo reconocí, ¿verdad? Que yo necesitaba que Dios trajera limpieza a mi vida y me enseñara a caminar íntegramente, yo le pedía que Él madurara yo en lo espiritual para poderle conocer, para poder soportar, decía yo, todo lo que me está pasando, todos los procesos que yo estoy pasando, me ayuden a ver, decía yo, a Dios, a conocerle más, a creer que verdaderamente, ¿verdad? Él es quien me va a ayudar, Él es quien va a venir, ¿verdad? Y me va a levantar y me va a dar esa fuerza para seguir adelante. Pero tuve un día que pasar a este altar y arrepentirme de todos mis pecados y decirle, Señor, ya no quiero hacer las cosas como yo quiero que tú vengas a mi vida, quiero que tú me des discernimiento de espíritu, que tú me digas cómo hacer las cosas, quiero que tú vengas y me hables audiblemente, como sea. Usa un siervo, le decía yo en aquellos tiempos, a uno de tus servidores, al que tú quieras, Señor, pero tráeme una palabra, le decía yo. Y cuando el Señor empezó a ministrar mi vida y empecé a darme cuenta que tenía que arrepentirme de corazón y pedirle que verdaderamente Él viniera y borrara todos mis pecados, ¿verdad? No fue fácil, hermanos, entregarle todo a Dios, porque hay cosas, ¿verdad?, que uno tiene enraizadas y cuando la raíz no se corta, cuesta arrancarse todo eso de lo profundo de nuestro corazón. Porque leí un libro hace poco y allí dice que uno, ¿verdad?, desde su niñez, uno es marcado y la raíz empieza desde nuestra niñez. Y yo empecé a meditar en todo eso, ¿verdad? Y empecé a decir desde mi niñez. Y sí, Dios te trae recuerdos. Y Dios te trae aquellos maltratos que sufriste, aquellos golpes que te dieron, aquellas palabras que te marcaron. Y cuando yo empecé a pedirle al Señor que me recordara si había algo dentro de mí, Dios poco a poco fue trayendo y fue trayendo todo lo que yo viví. ¿A dónde estaba la raíz? Bien escondidita. Yo le decía, Señor, dame sabiduría y entendimiento. ¿A dónde está la raíz de este problema? Si aún todavía hay cosas que tú tienes que romper, ayúdame, Señor. Y yo empecé, hermanos, a clamarle a Dios, y Él vino a mi vida, me trajo a la mente lo que estaba ahí escondido, allá adentro, que yo no podía ver, pero que sus ojos sí podían verlo, y que su mano poderosa era la única que podía entrar y romper esa herida que estaba allá adentro. Y Él es poderoso cuando nos dice, clama a mí, dice, y yo te responderé. Muchas veces le clamé en mi angustia, muchas veces le clamé, ¿verdad?, en mi desesperación, en querer hacer yo las cosas como yo quería, me equivoqué. Pero cuando yo conocí a Dios, ¿verdad?, vine a los pies de Él, me arrepentí y aún le pedí perdón por las veces que claudiqué con todos los que me hicieron daño, con aquellos, ¿verdad?, que lanzaron palabras ofensivas a mi vida, que claro, era una niña, ¿verdad?, y uno como niño tiene ilusiones, uno tiene metas que trae uno en su mente que quiere alcanzar, pero a veces, aún nosotros a veces como padres no somos de edificación para nuestros hijos. Ay, vos burro, que vas a alcanzar vos la carrera que tú quieres, que vas a alcanzar tú esto. Así me decían a mí. Y yo decía, sí es cierto, me cuesta, decía yo, retener, me cuesta cuando tengo que exponer un tema, decía yo, ¿cómo me cuesta hacerlo? Yo creo que yo nunca voy a llegar, decía yo, a alcanzar, porque desde niña yo decía, yo quiero ser enfermera, yo voy a ser enfermera, como esta mujer que anda de blanco voy a caminar, yo decía. Pero en la mente, ¿verdad?, de aquellos que me marcaron y que me decían, no lo vas a lograr, no lo vas a hacer, ¿sabes qué? Si te caíste, prefiero tirarte porque no vas a llegar hasta ahí. Pero cuando yo conocí a Cristo,
llegué a la palabra donde dice, clama a mí y yo te responderé. Y yo empecé a pedirle sabiduría y entendimiento para entender su palabra, para entender este camino, para entender cómo yo me tenía que conducir, cómo hacer las cosas. No creo que fue desde que llegué aquí. No, pasé muchos y muchos procesos aquí, muchos y muchos días que me desilusionaba, días que me levantaba, días que me volvía a caer, días que miraba cosas que no me gustaban. Y decía yo, no, es que eso no está bien, porque yo me sentía que yo estaba como en un nivel demasiado alto como para ver lo que los demás hacían, pero a veces nosotros no nos podemos ver, pero es fácil mirarle al otro, ¿verdad? Su defecto, es fácil, ¿verdad? Mirarle al otro, ¿verdad? En lo que él falla, pero es mejor mirarnos nosotros, ¿verdad? Pedirle a Dios que Él nos enseñe cómo nosotros estamos, porque este camino es individual. En este camino, ¿verdad? Mi esposo no me va a llevar al reino celestial, aquí tengo que pelear, aquí tengo, ¿verdad? Que luchar yo por llegar, ¿verdad? Al reino celestial, pero verdaderamente, ¿verdad? Jesús también predicó del arrepentimiento y es necesario, ¿verdad? Que nosotros anhelemos, ¿verdad? Hacer esos cambios dentro de nosotros. Está, ¿verdad? La historia de Pablo. Imagínese un perseguidor de cristianos. ¿Qué hacía él? Imagínese, los mataba. Pero cuando el Señor, ¿verdad? El Señor tenía un propósito con él. Dice que él iba camino a Damasco. Y allá, ¿verdad? Donde él, ¿verdad? Iba con sus proyectos y llevaba todo lo que él iba a hacer. Y él iba, ¿verdad? A perseguir, ¿verdad? Lo que él quería hacer. Pero en el camino él no sabía que el Señor lo estaba esperando. ¿Y qué pasó? Ese resplandor, imagínese, pum, dice que se cae del caballo, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Que quedó ciego, imagínese. Qué impactante que cuando el Señor, ¿verdad? Llega y se presenta a la vida de él, pierde la vista. Y allí, ¿verdad? En todo eso, imagínese, yo me lo imagino a él que está pasando, ¿verdad? Pero ahí cuando el Señor se le aparece, ¿verdad? Él le dice, Saulo, 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 le dice, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Imagínese, yo soy, le dice Jesús, a quien tú persigues. Imagínese, yo digo, qué historia tan bonita la de este hombre, qué tan bonito, ¿verdad? Cómo Dios se le acercó. En medio de todo eso, él pasó ese proceso de 3 días, dice su palabra, estuvo el ciego. Y él, ¿verdad? Y él le encomendó a Ananías, ¿verdad? Que fuera. Y Ananías no quería ir porque él tenía miedo, porque se oían los rumores, ¿verdad? De lo que él hacía, que él, ¿verdad? Perseguía a los cristianos y que era malvado, ¿verdad? Y él no quería ir. Pero el Señor le dice, ¿verdad? Que Él es útil en las manos de Él y que vaya, le dice que vaya. Entonces, ¿verdad? Él en obediencia, Él va. Y el Señor, ¿verdad? Viene y le arranca, ¿verdad? La ceguedad, dice, de sus ojos, ¿verdad? Arranca, dice que hasta escamas caían de sus ojos, imagínense. Esa es la manera en cómo Dios nos limpia cuando hay propósito de Él dentro de nosotros, ¿verdad? Por eso es necesario que nosotros nos arrepintamos. ¿Sabe que al arrepentirnos nosotros, las ventanas de los cielos se abren a favor de nosotros? Cuando no hay un arrepentimiento genuino dentro de nosotros, nosotros pasamos tanta calamidad y nosotros decimos, ¿por qué? Si soy hija de Dios, ¿por qué Él no me bendice? ¿Por qué Dios no me da lo que yo estoy pidiendo? ¿Por qué el Señor no me contesta lo que le estoy pidiendo, verdad? Pero a veces es por eso, porque no hay un arrepentimiento genuino de nosotros hacia Él y hacemos, verdad, pecamos a veces en diferentes cosas, una, otra y otra vez. Y se nos olvida, ¿verdad? Venir ante Él a pedirle perdón. Ahí en Mateo 4:17 dice, Juan también, ¿verdad? Predicó, dice, arrepentidos porque el reino de los cielos, dice, se ha acercado. Él, ¿verdad? Preparó el camino para nuestro Señor Jesucristo. Y él, ¿verdad? Gritaba, ¿verdad? Por todo aquello, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la gente, está loco, decían, ¿de qué hablará? ¿De qué reino hablará este? ¿De qué reino, verdad? Dirá él. Y cuando el Señor vino, dijo lo mismo. Y ya lo leímos, ¿verdad? Al principio. Ahí, ¿verdad? También el Señor dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo mismo yo les digo a ustedes en esta noche. Debemos de arrepentirnos porque el reino de los cielos se está acercando. Vienen quizás, ¿verdad? Pestes para acá, pero dice que cuando nosotros, ¿verdad? Estamos agarrados de las manos de Dios, dice que Él cuidará de nosotros. El ángel de Jehová, dice, acampa alrededor de nosotros. Él es quien nos defiende, Él es quien va al frente de nosotros, Él es quien va, ¿verdad? Donde nosotros vayamos, Él va con nosotros. Él va, ¿verdad?
caminando juntamente con nosotros. Y sabe que cuando hay un arrepentimiento genuino de lo interior de nosotros, cuando yo me arrepentí de verdad, sí, que gemí al Señor, me tiré al piso y le dije: Señor, me arrepiento de todos mis pecados, ya no quiero decirte ahora en la noche me arrepiento y mañana estar igual, ya no quiero, le decía yo, ser esa hija desobediente, ya no quiero, le decía yo, seguir así, Señor, pecando, claudicando, aún con las palabras que a veces salen de mi boca. No decía malas palabras, pero a veces hay palabras que no son gratas, ¿verdad?, a los ojos de Dios. Y hay palabras que de nuestra boca ya no pueden salir, ¿verdad? Palabras, ¿verdad?, de bendición son las que tienen que salir de nuestra boca, ¿verdad? Pero yo le pedí al Señor, ¿verdad?, arrepentirme genuinamente, sentir, ¿verdad?, que verdaderamente su calor entrara adentro de mi corazón y arrancara todo lo que estaba allí. Y sabe que cuando ese arrepentimiento salió de allá de lo profundo de mi corazón, yo empecé a ver las bendiciones de Dios venir a mi vida de una, de otra, y el Señor abría el camino y yo miraba, ¿verdad?, que Él me bendecía de aquí, de allá. Yo decía: santo, ¿y esto qué es? Pero leyendo su palabra, ¿verdad? El arrepentimiento es una parte muy importante en la vida de un hijo de Dios. Es una palabra, ¿verdad?, que verdaderamente tiene que ser rema en nuestras vidas. Tiene que ser una palabra, ¿verdad?, que realmente venga trabajando allá dentro de nuestras vidas. Y allá en Apocalipsis 3, del 19 al 20, ahí, ¿verdad?, también dice: yo reprendo y castigo, dice, a todos los que amo. Sé pues, dice, celoso y arrepiéntete. Ahí imagínese, Juan le hablaba, ¿verdad?, a la iglesia de la Odisea, y él le decía: yo reprendo, decía, y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Imagínese, él también hablaba del arrepentimiento. O sea, quiere decir, ¿verdad?, que esa palabra no es, ¿verdad?, del hombre. Es una palabra que viene de parte de Dios a nuestras vidas. Es una palabra, ¿verdad?, que verdaderamente se tiene que establecer en la vida de nosotros. Es una palabra, ¿verdad?, que verdaderamente tiene que salir de lo profundo de nuestros corazones, ¿verdad?, de decirle al Señor: me arrepiento, Señor, perdóname, porque todo el año pasado fallé quizás, ¿verdad?, hasta el día de ahora no te has reconciliado con Dios. Quizás, ¿verdad?, ese pecado, ¿verdad?, te esté quitando de que la presencia de Dios venga contigo, ¿verdad? Quizás esos pensamientos negativos que vinieron, ¿verdad?, a tu mente te han alejado quizás de la presencia de Dios, te han hecho que te debilites, te han hecho quizás, ¿verdad?, que pierdas la fe, que creas tú que Dios no ha escuchado tu clamor, que creas, ¿verdad?, que Dios se ha alejado de ti a causa, ¿verdad?, de tu indiferencia hacia Él, a causa, ¿verdad?, de los problemas quizás que has pasado, quizás, ¿verdad?, has claudicado contra Dios. Pero hoy, ¿verdad?, es el día que Dios nos ha dado para que nosotros, ¿verdad?, vengamos hacia Él y nos arrepintamos, ¿verdad? Y en el 20 dice: he aquí yo estoy, dice, a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo, dice. Quiere decir, ¿verdad?, que Él toca la puerta. Dios, ¿verdad?, ha tocado la puerta de nuestros corazones para habitar dentro de nosotros, ¿verdad?, para quedarse por completo. Dice que Él toca la puerta, ¿verdad? Él limpia la casa, dice, la adorna. Y allí dice, ¿verdad?, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, dice, a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Imagínense qué bonito. Quiere decir que Él se queda con nosotros. Pero la circunstancia de nuestra vida, ¿verdad?, lo que vamos pasando, lo que vamos viviendo, ¿verdad?, nos hace a veces alejarnos de Dios, ¿verdad? Nos hacen ciertas cosas, ¿verdad?, que a veces quizás miramos, cosas que nos debilitan, ¿verdad?, cosas que quizás no son gratas a nuestros ojos, pero nosotros decimos: eso no puede estar pasando, o fulano es así, o fulano es allá, ¿verdad? Pero mejor, hermanos, yo he aprendido algo, ¿verdad?, a verme mejor yo misma. No me puedo ver, pero yo le digo al Señor: Señor, tráeme a memoria qué es lo que hay dentro de mí, que está dentro de mí. Y si de repente así, porque Satanás es astuto, él viene, ¿verdad?, en un abrir y cerrar de ojos, él viene y toca tu mente y te hace verle los defectos a tu hermana, a tu hermano, y uno empieza, ¿verdad?, a decir: se ve bien espiritual ahí arriba, pero verdaderamente cuando camina aquí abajo, pues puedo verle, ¿verdad?, lo malo que está. Pero ahí arriba se le ve, ¿verdad?, la unción. Pero caminando aquí abajo o así, ¿verdad?, y tu mente, ¿verdad?, empieza a trabajar y tú dejas que ese dardo entre allí. Mejor, ¿verdad?, si tú le miras algo, yo he aprendido algo. Si hay algo, ¿verdad?, sí que Satanás a veces trae, ¿verdad?, hacia mi mente, yo me pongo a orar. O sea, yo tengo que ganar.
porque yo no puedo seguir, ¿verdad?, fingiendo un cristianismo que no está en mi vida. No puedo seguir fingiendo un arrepentimiento que no ha sido, ¿verdad?, entregado a Dios. No puedo seguir fingiendo la verdad en este camino. En este camino, ¿verdad?, debo de cuidarme no de ustedes, sino de los ojos del Señor, porque Él sí mira mi interior. Él sí sabe lo que hay dentro de mí, como sabe lo que hay dentro de ti, como sabe los pensamientos que están dentro de ti, como sabe, ¿verdad?, todo lo que nosotros estamos pensando, lo malo y lo bueno, Él lo sabe. Él lo sabe, ¿verdad? Entonces debemos, ¿verdad?, de cuidarnos del Señor. Debemos, ¿verdad?, de ser genuinos ante Él. Que Él, ¿verdad?, verdaderamente vea que lo que hay dentro de nosotros es real. Allá, ¿verdad?, cuando subimos las mujeres a la montaña, se hizo un drama muy bonito. Un drama, ¿verdad?, de las máscaras. ¿Sí se acuerdan, mujeres? Un drama, ¿verdad?, muy edificante. Pues así estuve yo. Ese drama, cuando lo empezamos nosotros a presentar aquí, a mí me habló mucho Dios, porque recordé de aquella vieja mujer que el Señor se llevó, que tenía muchas caretas. Y una vez una persona me dijo, hija, tú ya te vistes, me dijo, ¿cuántas máscaras tú tienes? Y yo me enojé. Solo tengo una, le dije yo, esta que Dios me ha puesto. Le dije yo, y esta que tengo es real. No, me dijo. Es que yo no te estoy hablando en la carne, me dijo, yo te estoy hablando en el espíritu. O sea, me dijo, en lo espiritual te lo estoy diciendo. Hay muchas caras que tú pones. Pones cara de felicidad cuando no lo eres. Pones cara de paz, me dijo, cuando no la tienes. Pones cara de gozo cuando no lo tienes. Y era verdad. O sea, era Dios hablándome por medio de ella. Cuando nosotros empezamos que la pastora, ¿verdad?, empezó a organizar el drama y nos empezó a dar el papel que nos tocaba a cada quien. A mí me traía esos recuerdos el Señor de cuántas máscaras Dios me quitó. O sea, y aunque lo presentamos, ¿verdad?, y la gloria de Dios cayó sobre ustedes, también cuando estábamos aquí, yo no sé, mis demás hermanas, ¿verdad? Pero a mí sí Dios me ministró. A mí sí Dios me recordó aquellos tiempos de cuando yo no estaba bien con Él, de cuando yo caminaba, ¿verdad?, un evangelio no genuino, un evangelio, ¿verdad?, de mentiritas. O sea, porque es fácil dramatizar. O sea, para dramatizar yo era buena. Yo era buena para hacer papeles, ¿verdad?, de buena y de mala, y yo podía hacerlos. Era bien fácil. Pero cuando Dios me empezó a ministrar, ¿verdad?, de esas caretas que cada una se tenía que caer, me di cuenta que verdaderamente era cierto lo que aquella sierva me había dicho años atrás, ¿verdad? Porque cuando yo me di cuenta de esas caretas que estaban dentro de mí, fueron a los 2 años que esa mujer me dijo, pídele a Dios, me dijo, que te revele cuántas caretas tú tienes, hija, cuántas máscaras te tienes que quitar, cuántas máscaras tiene el Señor, me decía, que quitarte, cuáles serán, me decía, pregúntale. Y yo me enojaba cuando ella me decía así, porque cuando tú no tienes bien establecido a Dios, todo lo que te dicen te molesta, porque tú crees que así como tú vas, así es. O sea, que tú vas en el camino correcto y no hay nadie quien te diga, así no es. Pero cuando yo llegué aquí y Dios me dio la libertad, empecé a ver que sí que era cierto, que había muchas que se tenían que quitar. ¿Cuántas fueron? Yo no me acuerdo, pero fueron muchas. Entonces, ¿verdad? Como dice allí, ¿verdad? En la palabra, que debemos de ser, ¿verdad?, esos hijos, ¿verdad?, verdaderos para Dios, que debemos de ser, ¿verdad?, esos hijos que realmente nos hayamos arrepentido, ¿verdad? Y como le decía, las ventanas de los cielos se abren a favor de nosotros, y cuando esas máscaras empezaron a caer, yo empecé a ver la bendición de Dios. Cuando yo empecé, como le digo, a arrepentirme, y de decirle a Dios que me perdonara por todos mis pecados, yo empecé a ver la mano de Dios moverse en lo espiritual, ¿verdad? Porque yo no le pedía lo material, yo le pedía la sanidad en mi alma, porque yo sabía que mi alma estaba atada. Yo sabía que mi alma, ¿verdad?, necesitaba que el Señor rompiera esas cadenas que habían dentro de mi corazón, ¿verdad? Todo lo que estaba allí, ¿verdad? Todo el pecado que se había guardado dentro de mi corazón, era necesario que Él, ¿verdad?, moviera y rompiera esas cadenas. Y poco a poco Él lo fue haciendo, poco a poco yo le fui conociendo a Él, ¿verdad? Fui conociendo su poder sobre mi vida, fui sintiendo ese calor, ¿verdad?, que purifica, porque yo le decía, límpiame, Señor, desde la cabeza hasta los pies. Y cuando tú se lo pides y Él sabe que el corazón es sincero, Él viene. Por eso dice, clama, ¿qué es lo que tú quieres, hijo? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Quieres liberación? Yo te la puedo dar. ¿Quieres, verdad, arrepentirte verdaderamente? Yo soy el que perdono. Yo soy el que quiero, verdad, romper esa cadena de pecado, verdad, que te atrae, esa cadena que te ronda día a día, verdad, y no sabes tú cómo hacerlo. Yo soy el que puedo soltar ese pecado de tu vida. Yo soy, verdad, el que puedo liberarte, el que puedo sanarte, porque ¿sabe qué? A veces no estamos enfermos de enfermedad. A veces, verdad, es
lo que tenemos guardado allá adentro, lo que nos trae, ¿verdad? Enfermedad en nuestras vidas, es lo que nos trae, ¿verdad? Esas dolencias a nuestro cuerpo. Y verdaderamente el arrepentimiento suelta muchas cosas dentro de nosotros. La mentalidad te cambia y tú empiezas a pensar de una manera diferente y el gozo del Señor empieza a venir, porque cuando la preocupación o el temor llega, tú dices, el temor no es de Dios. Entonces verdaderamente, ¿verdad? El temor se tiene que ir de mi vida. Y es ahí, ¿verdad? Cuando Dios trae el gozo a nuestras vidas, es cuando Él, ¿verdad? Empieza a trabajar en nuestras vidas, es cuando Él, ¿verdad? Empieza a abrir las ventanas de los cielos a favor de nosotros, y las bendiciones, hermano, que Él me dio fueron grandes, que yo decía, yo no me merezco eso. Por eso la alabanza, cuando yo subí allá a las montañas al retiro de liberación que yo fui, donde yo le he contado que yo miré el espíritu inmundo que salió de mi vida, allá tocaron esa alabanza. Tu fidelidad sigue siendo, tú sigues siendo fiel, ¿verdad? La cantaron allá, hermanos, y cuando Dios se había llevado eso de mí, cayó el Señor sobre mí, yo sentí una paz y un gozo. Yo cuando bajé, hermanos, de esa montaña, yo venía peor que una mujer que se haya hecho la liposucción. Yo venía morada de todo mi cuerpo, de la espalda, mis manos venían moradas. Era como que si me habían arrastrado, como que un carro me había pasado encima y me habían quedado aquellos moretones en los brazos, en mi espalda, las piernas, yo las traía bien golpeadas, porque fue una lucha fuerte la que hubo ahí arriba. En esa liberación donde yo fui, yo digo, los espíritus inmundos sí existen, sí los traemos desde nuestra niñez y vienen ahí. Y se lo digo porque yo lo viví, porque yo sí vi el espíritu inmundo que Dios se llevó. Entonces yo digo, a veces como no miramos lo que está dentro de nosotros, creemos que realmente estamos bien, pero cuando yo fui a ese retiro y Dios empezó a romper todo lo malo que había dentro de mi vida, yo hasta la voz había perdido, porque esto de aquí, las venitas de aquí las traía inflamadas, las amígdalas las traía bien inflamadas, porque fue una gran lucha, fue una gran guerra la que tuvieron mis hermanas que estaban a cargo de la línea en la que yo estuve. Y yo glorifico a Dios porque fueron muy usadas por el Señor, porque Satanás a mí me estaba ahogando, me estaba ahorcando. Pasaron muchas cosas, hermanos, en esa liberación, que yo digo, wow, tú eres grande y poderoso, Señor, porque solo tú eres el único que puedes arrancar toda cadena de inmundicia en nuestras vidas. Eres el único que rompes toda atadura en nosotros, el único que rompe esas cadenas de opresión. Y después de eso, hermanos, fui a un retiro donde me invitaron, con la hermana que se murió, la Rosy Rivas. Me invitaron a un retiro a esos, de esos, así era como de liberación también. Y ahí ya había pasado como unos 4 años que yo había ido al retiro de aquí de la iglesia, y me invitaron a ese, y yo fui. Y allí en ese tuve otra experiencia tan bonita, que el Señor me enseñó que a veces no creemos que estamos en pozos de cautividad. A veces nosotros creemos, ¿verdad?, que la gloria de Dios ya está sobre nosotros y que nosotros hemos sido libres de todo pecado, ¿verdad? Pero tenemos que seguir trabajando en nuestras vidas para que Él siga sacando, ¿verdad?, lo otro que está dentro de nosotros. Y en ese retiro empezaron a ministrar, y yo cerré mis ojos y yo empecé a orarle al Señor, ¿verdad?, y a pedir llenura de su Santo Espíritu. Pero en ese momento Dios me empezó a dar una visión así, y de repente la pastora salió y empezó a orar por mí y me agarró de las manos y me decía, pelea, me decía, por salir de esa cautividad donde estás. Tú estás metida, me decía, en un pozo de cautividad donde desde tu niñez has estado allí, y dice el Señor que hoy es el día que tú tienes que salir de ahí. Entonces yo en mi mente de repente así como que me quise confundir, y como que de repente yo dije, pero si yo ya fui libre, si yo fui a mi retiro, yo me siento libre, siento de que todavía no hay cautividad dentro de mí, pero sí, quizás allá en lo profundo, ¿verdad?, había quedado aquella raíz que le digo. Y entonces empezó ella a ministrarme y a decirme, ¿verdad?, que el Señor decía que peleara. Y yo, hermanos, allí en visión así, me miré adentro. Ya viste esos pozos, ¿verdad?, que hay allá en los países de uno, que donde no hay agua, ¿verdad?, que lo sacan del pozo, meten aquellos baldes hasta allá abajo, así, hasta allá estaba yo, hasta bien hondo así. Y en visión el Señor me enseñó dónde yo estaba, hasta allá al final así, pero metida, y yo la miraba a ella bien lejos. Yo no sabía que era ella, porque en el momento de la administración yo solo miraba una luz resplandeciente, y ella me decía, es el Señor el que te saca hoy, es el Señor el que te saca hoy. Y me decía que saliera, y yo sentía de verdad como que estaba metida allá en el fango hasta abajo, y yo sentía que el aire se me iba, sentía que me ahogaba. Y ella me decía, no tengas temor, porque Él te extiende la mano. Y cuando yo miré ese resplandor que Él me dio la
la mano empecé yo a salir de allá de lo profundo y de lo profundo hasta que me sacó a tierra y allí yo empecé a sentir así como la gloria de Dios caer sobre mí y empezó ella a decirme, Él te ha sacado, me decía, de ese pozo donde tú te encontrabas, donde fuiste metida desde tu niñez. Entonces por eso le digo, hay muchas cosas que Dios abre las ventanas de los cielos y te enseña, ¿verdad? De diferente manera Él ministra nuestras vidas, de diferente manera Él rompe las cadenas de cautividad, ¿verdad? En nuestras vidas, pero realmente en mi vida Él hizo muchas cosas. Cuando salí, hermanos, de ahí, ella empezó a ministrarme. Y otra vez viene así en visión que estaba yo parada así como en medio de un montón de serpientes. Era un nudo así en el que yo estaba parada así. Y ella me decía que era necesario que yo las pisoteara, porque Él ya me había dado poder y autoridad. Y yo tenía miedo porque yo a las serpientes siempre les he tenido temor. Dios guarde que yo vea una, salgo corriendo y no paso por ese lugar. Pero eran un montón y yo las sentía en el espíritu, así bien grandes que yo les quebraba la cabeza, así. Y ella me decía, es necesario que mates cada una de ellas, porque cada una de ellas es una cadena que ha atado, me decía, el enemigo para que tú pienses que tú no puedes avanzar, para que tú creas que Dios no ha perdonado tus pecados, para que tú creas que aún todavía, como te decían antes, no lo vas a lograr. En este camino es diferente, pero es necesario que tú le demuestres a Satanás que hay un poder delegado de lo alto. Y pues eran primeras experiencias, hermanos, que yo estaba viviendo y yo bien sentía aquellas cabezotas así, miren, mis pies de las serpientes y yo tenía ganas de salir corriendo, de desconectarme de lo que ella me estaba diciendo, pero yo decía, tú tienes el control de mi vida y yo temblaba, pero no del Espíritu Santo, sino del temor de que yo oía bien cabal cómo le quebraba la cabeza a los animales esos, pero cuando ya terminé, hermanos, de pisotear a cada uno de ellos, me dijo ella, ahora dice, viene Él llenándote, ahora viene Él, me decía ella, dándote poder y autoridad, me decía, sobre el enemigo. Ahora me decía, tú le tienes que hacer la guerra a Él, ahora te tienes que levantar a pelear por los tuyos, a pelear por tu casa, a pelear, me decía, por tu generación, a pelear por todo lo que el enemigo te ha robado, todo te lo tiene que regresar. Y uno, hermano, cuando le dan eso, como uno todavía no está tan maduro en el espíritu, ¿verdad? Yo decía, sí puedo pelear, decía yo, pero yo tengo miedo. A mí me da miedo enfrentarme al enemigo. Pero cuando regresé de ese retiro, hermanos, empecé yo a orar y a orar y a decirle, Señor, enséñame cómo debo de hacer las cosas entonces. Si tú ya me ministraste, si ya me liberaste, yo tengo que permanecer pidiéndote a ti sabiduría y entendimiento para poder yo, ¿verdad? Hacer todo esto. Y hermanos, a partir de todo eso, yo empecé a sentirme más fuerte en el espíritu, empecé a entender más la palabra, empecé a caminar con más sabiduría, empecé a sacar cosas de mi casa que no eran gratas a los ojos de Dios, palabras que salían de mi boca, ¿verdad? Que eran ofensivas a los ojos de Dios, se fueron de mi vida. Empecé a establecer una amistad con mi esposo, empecé a hacer cambios en mi vida y aún todavía sigo luchando, aún todavía sigo, ¿verdad? Peleando, ¿verdad? Con todo lo que el enemigo lanza a veces contra nosotros, porque lo que quiere es obstruir, ¿verdad? Lo que Dios quiere hacer en nosotros. Pero cuando nosotros, ¿verdad? Avanzamos y empezamos buscándolo a Él. Él es quien nos da la sabiduría. Él es quien va, ¿verdad? Encaminándonos en este camino, ¿verdad? Y el que nos va enseñando a vencer en todo momento, ¿verdad? Por eso es necesario que nosotros, ¿verdad? Traigamos un arrepentimiento genuino hacia Dios y verdaderamente, ¿verdad? Ese arrepentimiento salga de lo profundo de nuestros corazones.